el acto quirúrgico que nosotros realizamos es una agresión para el organismo, ¿verdad? Entonces no supone que eso que tenga que causar mucho, tiene que causar, como dice ahí, no puede representar un daño mayor que el beneficio, o sea que va a desencadenar una serie de alteraciones y a esas alteraciones el organismo va a responder en forma general de acuerdo a la intensidad de la intervención efectuada. La cirugía bucal no es inocua, ni está exenta de complicaciones. Por lo tanto, es preciso extremar medidas para evitarla. ¿Cómo vamos a lograr eso? Realizando una buena asepsia instrumental, lo que siempre se les dice, asepsia del ambiente quirúrgico, hacer previamente una buena historia clínica para no tener inconvenientes intra y postoperatorios. Las complicaciones. Estas son esta es la clasificación. Anestésicas, intraoperatorias y postoperatorias que van a ser inherentes, específicas, correspondientes a cada intervención, y intraoperatoria y postoperatoria características comunes. Yo les voy a hablar de las locales. Entre las complicaciones locales, todo esto es tema de exámenes. Miren que ahora es mucho más largo el segundo parcial. Complicaciones locales de la anestesia. ¿Cuáles son? Inmediatos y secundarios. ¿Cuáles serían los inmediatos? Deficiencia parcial o fracaso del efecto anestésico, dolor anormal a la infección, rotura de la aguja que puede ocurrir, lesiones nerviosas, vasculares, trismo y reacciones locales de la anestesia. Y las secundarias serían escara, alveolitis, celulitis, enfisema. Vamos a ver un poquito de cada una. ¿Por qué puede haber un fallo de la anestesia parcial o total, verdad? Porque uno antes de usar eso está en el plan de tratamiento. Cuando ustedes hacen el diagnóstico, dice plan de tratamiento, ustedes van a hacer una resonancia simple o ahí se puede transformar de simple a compleja porque se puede provocar una ruptura. ¿Qué pasa? Hay que tener en cuenta el tipo de anestésico que vamos a utilizar, la cantidad y la calidad, la situación próxima o lejana del tronco nervioso. Para eso vamos a tener en cuenta lo que se llama anatomía, enfermedades sistémicas, interacciones farmacológicas, falta de conocimiento de ese lugar donde vamos a anestesiar, anomalías anatómicas congénitas e infección. Se supone, ¿verdad? Todo esto vamos a obtener la información previamente con la historia clínica, porque muchas veces si no hacemos eso podemos encontrarnos con algo desagradable en el momento intraoperatorio y puede desencadenar justamente en esto, en un fracaso. Bueno, ahí por ejemplo en este lugar ven como ejemplo, ¿verdad? Que en el fondo del surco vestibular hay una fístula. Evidentemente que ahí en el fondo del surco no vamos a poder realizar la anestesia infiltrativa, ¿verdad? Porque vamos a estar diseminando. Entonces, esa es una parte del plan de tratamiento que nosotros tenemos que evaluar antes de realizar la cirugía, ya sea con la placa radiográfica, el estado clínico, qué tipo de anestesia vamos a emplear en esa situación. O puede ser también el caso de una anestesia que está ya vencida, entonces no vamos a lograr el efecto deseado. El dolor anormal, la inyección. ¿Cuánta es la velocidad de aplicación? 12 C por minuto, claro. ¿Por qué justamente hacemos en ese tiempo? Para evitar ese dolor. Pero puede haber un dolor anormal en la inyección. ¿Por qué? Porque hay una disminución del umbral de la sensibilidad, ya sea por el miedo que generalmente el paciente tiene, ¿verdad? La inquietud, ese ambiente que ustedes están preparando, que no le explicaron previamente, ¿verdad? Entonces ya causa eso una sensación de ansiedad. Y entonces, ¿qué pasa? Hay una disminución del umbral. Luego también las lesiones tisulares o del periósteo y el líquido anestésico frío. Se recomienda que el líquido anestésico, nosotros con los guantes
importante, ¿verdad? Podamos llegar a una temperatura, haciendo con las manos, friccionando, frotando con las manos para que pueda tener una temperatura adecuada antes de inyectar. Ahí justamente está mostrando en el slide de utilizar al paciente anestesia tópica, están utilizando infiltración supraperiódica. El anestésico debe estar a 25-30 grados, o sea, cuidar todos esos aspectos antes de hacer la infiltración, porque ya previamente le vamos a preparar al paciente a que esté relajado. Usted tiene que ser los propios psicólogos de su paciente. Traten de que baje ese estado de ansiedad, de inquietud, que haga respiraciones previas, que se relaje, explicarle en términos no técnicos sino ordinarios que tiene que relajarse para poder ¿verdad? Que la anestesia tenga que tener su efecto propio. Rotura de la aguja, que generalmente no solemos tener, pero eso depende de la deficiencia del mal material, ¿verdad? Maniobra violenta que puede ser por parte del paciente que se mueve, le clavamos en otro lugar, o puede ser también el odontólogo que está temblando de repente y no se siente seguro para hacerle esa función. Entonces nosotros tenemos que tomar la actitud de la confianza. Primero tenemos que fijar bien nuestro objetivo y luego ir directo al objetivo teniendo en cuenta la anatomía que tanto le estuvimos enseñando cada uno de los instructores, ¿verdad? Saber bien el punto de función y luego realizar. ¿Cómo evitar utilizar buen material solo una vez? Eso se supone las agujas, por eso son descartables. En pacientes epilépticos, utilizar abrebocas, introducir la aguja no más de 2/3 de longitud. Esto de los pacientes epilépticos, evidentemente que lo vamos a hacer si el paciente viene en su historia clínica manifiesta esos síntomas, ¿verdad? O el familiar que vino. Vamos a tratar primero con una interconsulta, si es necesario vamos a enviar a otra cátedra. Vamos a tener en cuenta todos esos factores. ¿Por qué les parece a ustedes? ¿Qué puede ocurrir con nuestra infiltración? Yo lo que no quiero venir a hablar que es que ustedes, viene un paciente que le va, ustedes le hacen la anestesia. ¿Dónde se está actuando? ¿Dónde está actuando? ¿A nivel qué? ¿Qué estamos infiltrando nosotros? ¿En qué? En la arteria, en la vena, en los nervios. ¿Qué estamos bloqueando? En los nervios. ¿Y qué va a provocar entonces? Que las epilepsias tienen contracción. ¿Y sobre qué va a actuar directamente? ¿Sobre qué sistema? Bueno, entonces ustedes pueden desencadenar una situación así si no se tiene en cuenta este tipo de pacientes, por ejemplo, ¿verdad? Pongo como un ejemplo grande de eso. Entonces ahí no va a ser, ¿cómo se llama? Riesgo-beneficio. Ahí el riesgo va a ser mayor, ¿verdad? Porque le podemos provocar incluso la muerte de ese paciente si no se llegan a controlar esos síntomas. Entonces hay que tener en cuenta, eso es un ejemplo muy grande. ¿Cómo solucionar? En caso de que se rompa el extremo de una aguja es mucho más complicado, porque evidentemente que es un extremo que es muy fino y hay que retirar por el cabo distal, si se encuentra hundida, hay que rastrear con la radiografía y hay que hacer un abordaje quirúrgico. Aquí ya se actúa con los médicos muchas veces, porque podemos provocar un daño mayor si no tenemos la ubicación exacta del objeto que se ha fracturado. ¿Qué pasa? Estábamos hablando recién de los nervios, ¿verdad? Nosotros bloqueamos son las terminaciones nerviosas de los troncos principales. Hay que tener en cuenta que son debidas a la acción directa esclerosante. ¿Qué significa eso? Tratar de hacer el mínimo traumatismo en aquellos nervios al introducir nuestros líquidos anestésicos. ¿Por qué? Porque están asociados a nuestra anestesia con un líquido llamado vasoconstrictor. ¿Y qué hace el vasoconstrictor? Lo que hace es que aumente el
de anestésico y hace que disminuya la circulación sanguínea. Las secuelas funcionales y sensitivas, ¿cómo se van a traducir? Tema de examen. ¿En qué? Si el nervio es motor, va a haber parestesia. Y va a haber hipoestesia, hiposestesia o disestesia o hiperestesia si se trata de un nervio sensitivo. O sea que ahí ustedes tienen que diferenciar nervio motor, parestesia, y nervio sensitivo, este tipo de lesiones que van a ser mucho más complicadas, que siempre tenemos que tratar ya con un neurólogo. Ahí ya vamos a siempre tratar con un soporte médico. Lesiones vasculares. Esto que tanto les repetimos es lo que ustedes deben tener en cuenta antes de hacer la anestesia y es lo que preguntamos, ¿verdad? Anatomía, posición, después elección del punto de fusión, después orientación y aspiración e infiltración. Respetar estos tiempos porque si no, no van a tener éxito en su infiltración de anestesia. La lesión de la pared vascular determina la aparición de lo que se denomina un hematoma. Si ustedes lesionan un vaso en el trayecto de la punción, lo que puede pasar es que va a aparecer, van a ver luego la coloración en el fondo del surco, que va a ser un hematoma que puede reabsorberse, organizarse o infectarse. Esto es lo que no deben llegar, porque hay que hacer mucho más grave ya es administrarle ya una serie de medicamentos farmacológicos para poder tratar ese tema, ¿verdad? También pueden provocar un espasmo arterial si tiene adrenalina o vasodilatación. Eso